Ok, va, entonces vamos a comenzar primero dando la definición de ZP. Es de lo que vamos a estar hablando en esta clase y vamos a comenzar definiendo, ¿ok? ¿Quién va a ser ZP? El conjunto denotado por ZP es el conjunto de todas las clases de equivalencia módulo P con P mayor o igual que 2. Esto ya lo vimos, ¿no? Algo muy parecido, es exactamente lo mismo, lo acabamos de ver en la clase anterior, pero con otro nombre. No sé si recuerdas, o sea, te hace parecido a algo que vimos, este conjunto de acá. Este se lo pidieron ayer Pues la de la y clase de del ahí lunes, ¿no? nos dejó de trabajo. Ahorita ya ese ya lo llevamos Ajá, avanzado. o Ya no vamos incluso por ahorita terminar. ajá, el lunes, sí, Bueno, sí no es cierto. importa. Ahorita ya sacamos Eh, todos Sí, los pendientes. Ahorita. ajá, pues ¿te sí me recuerdas? acuerdo de lo que vimos, de las congruencias y de los ejemplos que vimos. Ajá, ¿recuerdas que vimos el sistema completo de residuos? Era algo muy parecido a esto de acá, ¿no? Ya le Dijimos que agregaste. íbamos a tomar únicamente un representante de cada una de las clases de equivalencia, ¿no? Entonces esto es justamente lo que va a hacer ZP. Vamos a tomar, dependiendo de cuál sea nuestra P, vamos a tomar este conjunto y lo vamos a anotar por todas las clases de equivalencia desde el 0, 1, 2 hasta P-1. Ahora, ¿quién va a ser nuestra relación de equivalencia? Pues la misma que hemos estado trabajando todo este tiempo, ¿no? La de ser congruente. Entonces, vamos, por ejemplo, para que quede un poquito más claro, ¿no? Vamos a poner acá ejemplo. Ah, otra vez esto, ¿no? Ah, ajaja, ahí voy. Va, ejemplo. Vamos a dar un P, el que sea, ¿no? Mayor o igual que 0. ¿Qué te parece P igual a 3? Entonces, la relación de equivalencia con P igual a 3 es X es congruente con Y módulo 3, ¿no? Esa es la relación de equivalencia, ser congruente módulo 3, ¿no? Vamos a decir que X y Y están relacionados si X es congruente con Y módulo 3. ¿Va? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, sí, todo claro. Muy bien. Entonces, ¿quién sería Z3? Según la definición de ahí arriba. Ah, pues Z3 va a ser las clases de equivalencia del 0, del 1 y del 2. ¿Va? Ah, ok. Ya, ya, Va. ya. ¿Quiénes son cada una de ellas? Por ejemplo, la clase de equivalencia del 0, usando la definición de clase de equivalencia, ¿quiénes dijimos que eran? Ah, pues van a ser todas las, vamos a llamarle X, en los enteros positivos, tales que, ¿qué cosa? Ah, pues que el 0 es congruente con X, módulo 3, ¿ok? Ahora, ¿quiénes pertenecen a ese conjunto? Primero, pues está el 0, ¿no? ¿Qué otro entero positivo pertenece a ese conjunto? ¿Se te ocurre algún otro? Pues podría ser el mismo 3 también. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el 3 es congruente con 3 módulo 3. Eso ya nos da una pista, ¿no? De quién podría ser el siguiente. ¿Estás de acuerdo que 6 también Eh, está ahí? sí, cualquier múltiplo de 3, ¿no? Exacto, ¿no? Y así con las demás clases, ¿no? La clase del 1 son, primero pues está el 1, está el 4, sí, ¿no? Y está el 7 y otros más, ¿no? Podríamos decir que son todos los enteros que son de la forma 3x más 1, ¿no?
Sí, correcto. Y pues ya, el 2, pues también estaría sencillo, ya no lo voy a escribir. Ok, entonces, la forma usual de denotar a ZP es como lo platicábamos la clase pasada, tomando estos representantes, que son los que nos van a facilitar las cuentas, lo que sea que hagamos cuando manipulemos ZP. Por ejemplo, acá, 0, 1 y 2. ¿Estás de acuerdo que ese conjunto de ahí, Z3, también lo podríamos escribir como 3, la clase del 3, la clase del 1 y la clase del 2? ¿No hay dudas con que son exactamente lo mismo? Sí, sí, creo que sí. ¿Crees que sí hay dudas o que sí son el mismo? No estoy pensando en la clase del 3 y según yo sí. Ok, sí, ¿no? Es justo lo que vimos acá. La clase del 0 es lo mismo que la clase del 3, porque de hecho lo vimos ayer, ¿no? Que algo que teníamos es que si A está relacionado con B, sus clases de equivalencia eran las mismas, ¿no? Sí, sí. Va. Y a su vez, ¿qué pasaba con la intersección de sus clases? Pues era distinta del vacío. Esas tres eran equivalentes, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que podemos escoger cualquiera de los representantes de las clases para definir nuestro conjunto. Z3 es tanto la clase del 0, del 1 y del 2, como podemos definirlo como la clase del 3, del 1 y del 2. Y así podemos dar más ejemplos, ¿no? También podría ser la clase del 6, la clase del 7 y la clase del 2. Ese también es Z3. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. Va. Entonces, esa era una pequeña discusión acerca de los representantes de las clases de equivalencia. Entonces, ya que vimos lo que es ZP, lo que seguiría cuando tenemos un conjunto así de interesante es darle ciertas operaciones, ¿no? Para ver qué estructura algebraica podemos dar, ¿no? Entonces, tenemos las siguientes dos operaciones que vamos a definir en ZP. Definimos la suma como una función binaria, o sea, vamos a tomar dos elementos y va a ser dos elementos en ZP. Vamos a definir la suma de esta forma. La clase de A más la clase de B va a ser la clase de A más B, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí estamos tomándonos la clase de la suma de dos números enteros, ¿no? Entonces, cuando hagamos un poco de álgebra con esta definición de suma, acá se van a heredar las operaciones en Z. ¿Por qué? Porque A y B están en Z. Y esta suma es la suma de Z, ¿ok? Entonces, cuando sumemos dos clases de equivalencia, digamos, la suma de A con la suma de la clase de A más la suma de la clase de B, la vamos a definir como la clase de la suma de estos dos enteros, ¿ok? El producto de las clases lo vamos a definir de la siguiente manera. El producto de la clase de A por el producto de la clase de B, definirlo como la clase del producto de estos dos enteros, A y B, ¿ok? ¿Dudas con cómo estamos definiendo estas dos operaciones? Eh, pues habría que ver ejemplos para que quede Sí, más claro. va. Vamos con un ejemplo. ¿Qué te parece? A ver, acá. Bueno, antes estamos utilizando mm, los mismos caracteres de suma y producto a los que estamos acostumbrados en Z, ¿ok?
Entonces, acá creo que falta mencionar que esta suma de acá, voy a ponerlo acá. Ajá. Esta suma es la suma en Z, ¿ok? Va. Y este producto de acá es el producto que definimos en Z, porque A y B son enteros, ¿va? Entonces, acá está, más producto, ¿ok? Estamos utilizando el mismo símbolo para denotar es la suma y producto en ZP, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomarnos Z6, ¿no? ¿Quién es Z6? Pues 0 gorrito, 1 gorrito, hasta 5 gorrito, ¿no? Ajá, las clases de equivalencia del 0 hasta la del 5, ¿no? ¿Bajo qué relación de equivalencia? Porque siempre lo vamos a escribir igual, ¿no? Las clases de equivalencia. Pero hay que recordar que la relación de equivalencia no va a ser la misma en todos los casos, ¿no? En este caso, ¿quién sería la relación de equivalencia? El 0 y el 3 o el 0 y el 2. No, no. Ah, ok, no. En la relación de equivalencia me refiero a que estamos tomándonos estas clases, ¿no? Son clases de equivalencia, pero al ser clases de equivalencia dependen de una relación, ¿no? Es decir, por ejemplo, la clase de equivalencia de A, bajo esta relación, por definición eran los X en el conjunto que estamos definiendo, la relación, tales que qué cosa, que A está relacionado con X, ¿no? Y como estamos definiendo Z6, si nos regresamos a la definición de ZP, decimos que aquí es el conjunto de todas las clases de equivalencia módulo P, ¿no? Entonces, acá, ¿quién es P? Es 6. Por lo que la clase de equivalencia de A, vamos a decir que son todos los X, en este caso nuestro conjunto de Z, los enteros positivos, tales que, ¿qué cosa? Pues que A es congruente con X, módulo 6, ¿va? Esa es la relación de equivalencia, ser congruente módulo 6, ¿ok? Ok. Va. Entonces, ahora sí vamos a ver las operaciones, ¿no? ¿Quién sería la clase del 4 más la clase del 3? Según como definimos las operaciones en ZP. Aquí está, La ¿no? La clase del suma. 7. Exacto, ¿no? La clase del 7. Estamos heredando la operación de suma de los enteros. Si lo hacemos un poquito más despacio, pues esto es la clase de 4, 3, ¿no? Donde esta operación está en los enteros. Entonces, pues ya podemos decir que esta es la clase del 7. Ahora, por la discusión que tuvimos al principio, ¿estás de acuerdo que la clase del 7 es lo mismo que la clase del 1? Ok, sí, ¿Sí? Entonces, sí, sí. es, esto es lo que nos da como resultado, pero hay que tener en cuenta que estas dos son la misma, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué te parece la clase del... ok. Clase del 4 lo mismo, ¿no? Por la clase del 3. ¿Quién sería este de acá? La clase del 4 por el 3 Exacto, ¿no? igual a la clase del 12. ¿Se te ocurre alguna otra forma de escribir a la clase del 12? Podría ser la clase del 2. Del 2. Ah, vamos a ver, ¿no? ¿Dónde está? Acá. La clase de... Aquí tenemos esta 5, ¿no? Entonces la que sigue, la clase del 6, le corresponde la del 0, ¿no?
la del 7 le corresponde la del 1. ¿Ok? Y así nos vamos, ¿no? Entonces, el 12 es múltiplo de 6, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces podemos decir que el 12 es congruente con 6, módulo 6, ¿no? ¿Qué significaba esto? Ah, es Pues que verdad. si no, 6 divide a 6. Y pues no es congruente con el 2, ¿no? Eso es lo que habría que hacer para verificar, ¿no? Si las clases son las mismas. Entonces aquí, pues habría que checar, ¿no? Si esto es cierto. Y pues si fuera cierto, diría que el 6 divide a el 10, ¿no? Y pues ya con eso verificamos que no son la misma clase, ¿va? Entonces, pues sí, una forma de escribirlo sería como la clase del 6 o la clase del 0. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Va. Entonces esta sería la forma en la que operaríamos con suma y con este producto en ZP. ¿Va? Va. Bien. Ajá. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, vale. Ahora sí, ya que tenemos dos operaciones binarias en ZP, toca darle una estructura, ¿no? Entonces, la estructura que tiene ZP, en principio, es la de anillo, ¿va? ¿Recuerdas lo que tenía que cumplir un conjunto para poderse llamado anillo? En principio eran 7, ¿no? Entonces voy a escribirlas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propiedades que tenía que cumplir para poder decir que es un anillo. Estas Pues es dependían de las la... operaciones, ¿no? Ajá. Sí, sí. De tanto con suma y con Bueno, producto. es la cerradura, la conmutatividad, la asociatividad, la existencia del neutro. Ajá, ok. Va, entonces vamos a escribir todos, ¿no? Primero, asociatividad con la suma, ¿no? Luego conmutatividad, ¿no? ¿Qué más? Existencia del neutro aditivo. Existencia del inverso aditivo. ¿Qué más? Asociatividad del producto. El neutro multiplicativo. Y por último, la distributividad de la suma, ¿va? Entonces, nuestra tarea ahora es demostrar una de estas propiedades. ¿Ok? Voy a ver si no estoy viendo. Ah, libres las diapositivas. Entonces, pues, vamos a comenzar, ¿no? Con la demostración. Ok, demostración. Ok. ¿Cómo demostramos la asociatividad? Primero, sean la clase del A, la clase del B y la clase del C que pertenecen a ZP. Bien, entonces, ¿cómo demostramos la asociatividad? ¿Qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que esta cosa, lo escribí con otro color. No, sí está bien. Más la clase del C, ¿a quién es igual?
queremos demostrar eso de acá, ¿verdad? Que la clase de A más B, más bien la clase de A más la clase de B, más la clase del C es igual a la clase de A más la suma de estas dos clases. ¿Va? Ok. ¿Cómo lo demostramos? Pues en principio nosotros ya sabíamos que las operaciones son en Z, ¿no? Ajá. Entonces podríamos decir que la suma de A más B es eh, A más B gorrito más C gorrito. Ok. ¿Cómo? O sea, A más B con su gorrito arriba de ambas. Claro, sí, O ¿no? sea, Que esta de el aquí. gorrito entero. Ajá. Aplicamos la suma acá y ya tenemos A más B, la clase de A más B, ¿no? Y eso más C. Sí, Eso, pues, por lo que dijiste, ¿no? De que estamos heredando las operaciones en Z. sí, correcto. Va. Entonces, ¿qué seguiría? Y ya pues de ahí, ahora sí podemos sumar A más B más C gorrito. Ok. Tendríamos A más B más C. Porque de nuevo ya tenemos únicamente dos elementos, ¿no? Va. Y ahí ya viene lo que mencionas, ¿no? De utilizar las operaciones en los enteros, ¿no? Sí, ahora sí asociamos. Va, perfecto. Entonces, completo nos quedaría así, que esto a su vez, pues ya nada más basta con que apliquemos lo que ya sabemos, ¿no? Que a su vez definimos que es la clase de A más clase de B más la clase de C, ¿no? Y ya está. Entonces, la idea es eso, ¿no? Ir aplicando cada una de las cosas que ya sabemos en Z. Voy a ver cuáles se quedarían, estaría bien dejarlos como tarea moral, porque pues, son así, ¿no? Simples. Por ejemplo, el 2. El 2 es conmutatividad de la suma. Creo que ese también está. Los que sean en rojito van a ser tarea moral, ¿no? Porque son sencillos. 3. Va. 3. Existencia del neutro aditivo. Este está interesante. ¿Quién propondría o el neutro aditivo? Queremos algo, ¿no? Ok. Queremos un, la clase de algún X en ZP y cumpla qué cosa. Pues que al sumarle cualquier otra cosa, cualquier otra clase, nos dé esa misma clase, ¿no? Eso es lo que es en esencia un neutro aditivo, que nos deja igual a la clase a la que le sumemos, ¿no? Entonces, ¿quién sería un buen prospecto para decir que es el neutro aditivo? Normalmente se le pone la E, ¿no? El cero, La clase del cero, ¿no? Entonces, proponemos la clase del cero, ¿no? Vamos a ver que en efecto cumple eso de ahí, ser un neutro aditivo. Eh, pues, aquí pongo un pues. Para todo A, la clase de A más la clase del cero, ¿quién es? Pues la clase de A más cero, ¿no? ¿Qué es la clase de A? ¿Va? sí, Va. Bueno, aquí faltaría, ¿no? Mencionar, pues, que esto a su vez es la clase del cero más A. Va. Eso es lo que cumple el neutro aditivo.
con la que sigue, la 4. Existencia del inverso. De nuevo, hay que proponer a alguien, ¿no? ¿A quién propondrían? Por decir, bueno, un ejemplo, ¿no? Si la clase del 7 es igual a la del 1, los podemos restar y pues ya, nos darían 0. No, porque las operaciones son en Z, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, me enredé un poquito. ¿A qué te refieres? No, por decir, no, igual me revolví, perdón. Ok, bueno, pero la clase del 0 podría ser la clase de algún otro, por ejemplo, en Z6, la clase del 0 también es la clase del 6, ¿no? Pero por comodidad, pues vamos a denotarlo con el 0. O sea, sí podríamos llamar a la clase del 0 de otra forma, pero en principio queremos exponer, ¿no? ¿Quién sería? ¿La clase de quién? Y creo que decir la clase del 6 ya, ya queda ambiguo, porque la clase del 0 se entiende que para todo P, la clase del 0 siempre va a ser la misma, ¿no? Eh, pero si tomamos, por ejemplo, la clase del 6 pues ya va a cambiar dependiendo qué P nos tomemos. ¿Sí me expliqué? Sí, ya entendí. Vale. Entonces, el inverso. ¿Quién proponen como el inverso? Queremos a alguien que cumpla qué cosa. Queremos vamos a llamarle un X en ZP, más bien la clase de X en ZP, tal que para todo A en ZP, bueno, toda clase de A en ZP, ¿qué cosa? Pues la clase de X más la clase de A nos dé la clase del 0, ¿no? Eso es ser un inverso aditivo, ¿va? Entonces, ¿quién se les ocurre? ¿Qué les parece proponer a la clase de menos A para todo A? Sí funciona, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque pues la clase de A más la clase de menos A, pues es la clase de A menos A, que es la clase del 0, ¿va? ¿No hay dudas con eso? No, ninguno. Va. La quinta era... esa también es sencilla, ¿no? Asociatividad con el producto. Y la sexta, ¿a quién proponen como el neutro multiplicativo? ¿La clase de quién? El 1. Exacto, la clase del 1, ¿no? Entonces, proponemos la clase del 1. Igual, si quieren lo checan como tal, que en efecto cumple, ¿no? La definición de ser un neutro multiplicativo. Al igual con 6 y 7, que es más bien con el 7. Esta era la 5. La 7, pues, es de nuevo, utilizando todo lo que sabemos de las operaciones en Z, demostrar la distributividad con la suma, ¿va? Entonces, una vez que ya tenemos cada uno de esos puntos, podemos decir que ZP con la suma que definimos en ZP y su producto es un anillo, ¿no? Podemos decir todavía más, ¿no? No solo es un anillo, incluso se puede demostrar que es un anillo conmutativo. Habría que demostrar que conmuta. Eso es cierto, ¿no? Porque el producto de la clase de A con la clase de B, de nuevo, es el
la clase del producto de A con B. Pero Z ya sabemos que es un anillo conmutativo. Entonces, esto es la clase de B con A, que a su vez es la clase de B por la clase de A, ¿no? Entonces, ¿recuerdan algo ahí curioso que cumplían los anillos conmutativos? Bueno, no todos los cumplían, pero podrían, una característica por ahí importante que se mencionó hace tiempo. Algo que recuerden o que se les ocurra. Vamos a refrescar un poquito, ¿no? La memoria. Ah, queda un minuto. La termino, no sé por qué pasa esto, y volvemos a entrar, ¿va? Déjenme terminar.